Es domingo 3 de octubre del año del Señor 2021. Es el 27º domingo del tiempo ordinario. El Evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 10, versículo del 2 al 16. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de una acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara. Pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí, y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo, imponiéndole las manos. Palabra del Señor. Hoy el Evangelio, junto con la primera lectura del libro de Génesis, habla de un tema muy importante y muy delicado en el mundo actual en el que vivimos, que es la cuestión del matrimonio y la cuestión del divorcio, al final de cuentas. Déjeme empezar con la realidad. Aquí, al menos en Estados Unidos, casi el 50% de los que se casan se divorcian. Y de hecho, ahí dividiendo las estadísticas, el 40% de los que se casan por primera vez se divorcian, el 60% de los que se casan la segunda vez se divorcian, y el 73% de los que se casan la tercera vez se divorcian, al final de cuentas. Y el divorcio se ha convertido en una plaga. O no solamente ya no hay divorcio, sino que nomás se juntan y se dejan. De hecho, dice un filósofo polaco que vivimos en la sociedad líquida, una modernidad líquida, donde vivimos en la fragilidad, en la vulnerabilidad. Todo es temporal, nada es eterno, ¿no? Al final de cuentas, ahora vivimos al día, queremos tener experiencias, cada día experiencias al máximo, y por eso nos cansamos y vivimos a la carrera, al final de cuentas. Criticamos todo lo que no esté de acuerdo con lo que yo quiero, lo que yo pienso. Decimos: es que está anticuado, antiguamente se decía así. Lo contrario que de lo que vivimos es la rigidez, lo estático, es como era en el pasado, siempre es igual, y no. Así es que muchas veces nos dejamos llevar más por lo que dicen los medios de comunicación que por lo que dice el Evangelio. Y vemos a los artistas y mucha gente del mass media que se casan, se divorcian, uno con otro, y creo que no está bien. Hoy, el Evangelio es bien claro, y no es decir la verdad, no es tan fácil, al final de cuentas, no es ser popular. Por eso vamos al Evangelio. Primera cosa, Jesús le quieren poner a prueba. Es decir, en tiempo de Jesús el divorcio era algo común y corriente, ¿no? Y los fariseos por eso le preguntan si era permitido el divorcio, casi para poner a Jesús entre la espada y la pared, ante un tema caliente, por así decir. Ahora, Jesús va, al final de cuentas, a lo que dice, pregunta qué es lo que dice Moisés, ¿no? Y él dice: Moisés permitió el divorcio, ven el capítulo 24 del libro de Deuteronomio, pero Jesús dice: por la dureza de su corazón. De hecho, los fariseos no leían lo que decían los profetas de la fidelidad, al final de cuentas, de la fidelidad de Dios a su pueblo, de la fidelidad del hombre a la esposa de su juventud, como diría el profeta Miqueas, profeta Oseas, al final de cuentas. Y preferían simplemente el divorcio, la salida fácil. Ahora, la dureza del corazón, el papel de divorcio era al menos una manera de proteger a las mujeres, que eran vistas como objetos, como cosas, y un hombre puede divorciarse por cualquier motivo, por cualquier razón, ¿no? Y por eso
Jesús va a algo mucho más profundo. Eso fue lo que dijo Moisés, porque eran duros de corazón, porque no escucharon a los profetas. Ahora hay que ir a un paso más adelante, es qué es lo que Dios dijo. La primera cosa, Jesús cita el primer capítulo del Génesis, un hombre y una mujer. Y también tenemos que ser contraculturales. Hoy en muchos estados se acepta el matrimonio entre un hombre y un hombre, y una mujer y una mujer. Ahora, no criticamos la decisión personal, al final de cuentas. ¿No? Eso es cosa de Dios, pero que una legislación pública diga que un hombre se puede casar con un hombre y una mujer con una mujer, no es de acuerdo a lo que nosotros creemos, de lo que Dios, el plan creador de Dios. Dios así lo creó, en fin de cuentas, el Dios todopoderoso. Y ahora nos hizo de una manera biológica, nos hizo hombre y mujer, físicamente, fisiológicamente. La primera cosa. Después cita el segundo capítulo del Génesis, donde dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola carne. Recuerden que la relación más importante que un ser humano tiene es con su madre, porque vivió en el seno materno 9 meses. Pero, dicho esto, a la mamá, a los papás no se escogieron, no se escoge a los hijos, se escoge al cónyuge con el cual se debe vivir por toda la vida. A ese se escoge. Y la relación hay que ponerla no en los dos, sino en tres. Que el matrimonio fue instituido por Dios, al final de cuentas. Entonces el matrimonio será entre tres: Dios, el esposo y la esposa. Y muchas veces nos fijamos en la fragilidad, tantos problemas que hay, tantas cosas, pero se nos olvida que es la fidelidad de Dios. Hay que poner el énfasis en Dios, ¿no? Y por eso dice, ya no son los dos una carne, ya no son dos, sino una sola carne. Es la conclusión y es la unidad. Y no solamente una unidad fisiológica, sexual. Tienen que buscar una unidad mucho más profunda, una unidad espiritual, una unidad emocional, crear. Porque los esposos son el símbolo de Dios, que es trino y uno. Dos personas que juntan sus cuerpos, sus vidas para ser. Y por eso la familia de origen queda en segundo lugar. Porque a quien tiene que amar el esposo es a su esposa y viceversa. Tenemos que poner el énfasis en Dios. Y va a la conclusión a la que Jesús llega. Por eso, ¿no? Es conclusivo: lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Y eso no se puede cambiar. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Repito, el énfasis es en Dios. Él es el fiel. Por eso el matrimonio se llama la alianza matrimonial. ¿Y para qué se casan? Para amarse, para ayudarse, para darse completamente al otro y para la procreación. Ahora, también es cierto que la iglesia reconoce que hay parejas que no pueden vivir juntos, ¿no? Y no acepta el divorcio, es decir, viven separadamente, cada quien en su casa, por así decir, pero no pueden contraer segundas nupcias. Lo que Dios unió no lo separa el hombre, que eso es lo importante. Y habría que poner el énfasis en Dios. Él es el trascendente. Nosotros somos temporales, estamos aquí de paso, y el matrimonio es solamente en esta vida. Por eso, si el cónyuge muere, el cónyuge sobreviviente puede casarse en segundas nupcias. Debemos poner el énfasis en Dios y poner el énfasis de prepararse para el matrimonio. Creo que hoy hemos llegado a una situación media trágica, yo la veo, donde ya ni siquiera se casan por el civil, simplemente vamos a calarnos, vamos a ver si eres mi tipo. Y sin ninguna legame legal, se juntan, como si fueran, perdón que lo diga, dos animalitos. No somos seres humanos, tenemos que haber relación al Señor. Y por eso, si no aceptamos al Señor, no vamos a aceptar a nadie más. Hoy, que vivimos en una situación media complicada, necesitamos que repetir y reafirmar lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. No puede ser popular, pero es real. Y es lo que Dios quiso. Pidámosle al Señor por todos los matrimonios de nuestra parroquia, donde tú quieras que estés, que sean fieles, que luchen por buscar vivir en paz, vivir bien, que luchen. Lo que Dios unió, Dios no se equivoca, pero es la fidelidad de Dios, pero yo que respondo a Dios con esa fidelidad. Finalmente, ve a misa, te pido. Hoy es domingo, día del Señor. Ve a misa en este mes de octubre, que es el mes del Santo Rosario. Dios te bendiga y comparte este video con tus amistades, con tus contactos. Dios te guarde y te muestre su rostro y te dé su paz, hoy y siempre. Amén.